activa la campanita y suscríbete. Hola, ¿qué tal a todos? Bien, por fin hoy vamos a tratar de domar el juego más difícil de la PlayStation 3, que es Dios de la Guerra Ascension. Pues hoy vamos a tener entonces como componentes el i5 12400F y seguir con la serie 50, en este caso la 5060 Ti de 16 GB. La idea es poder ver esta configuración, cómo nos va, y pues también para que les pueda servir de guía para ustedes. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces también un tutorial de un paso a paso y configuración del emulador. Bien, entonces para ello tengo aquí un paso a paso en un documento de texto. Aquí vamos a ver que vamos a entrar al Discord de RPCS3 y en la sección del lado izquierdo van a ir a Off Topic. Allí van a encontrar entonces donde dice boot spam y van a poner este texto. Diagonal psn check updates, y acá iría el serial del juego. Yo tengo el juego de multi-idiomas, entonces el serial sería este, ya sería el juego de ustedes. Cuando ya escriban esto y den enter, les va a aparecer los updates. Deben de descargar todos. Si falta uno, no les va a dejar el emulador cargar los demás, porque va cargando uno por uno. Son requisitos tener todos. Entonces cuando ya los descarguen, pues ya vamos al emulador, vamos en File y vamos a instalar acá el paquete de actualizaciones. Ahí, cuando lo abran, pues seleccionan todas las actualizaciones y ya las van a instalar. Después de tenerlas instaladas, ya nos dirigimos entonces al emulador de PlayStation 3. Bien, entonces ya después de ello iríamos a ver los parches. Y aquí entonces actualizaríamos y pondríamos activados estos tres que están acá. Y los guardamos. De ahí ya entramos entonces a la configuración, donde aquí la podemos estar viendo. Vemos aquí todo lo que se debe poner. Aquí en la GPU también recuerden Vulkan, siempre estar acá en Vulkan. Si tienen gráficas dedicadas y también un procesador con gráfico integrado, recuerden acá marcar la gráfica. Y aquí empezamos a ponerle todo. Vamos a hacer pruebas en 4K a ver qué tal nos va. Entonces acá las tenemos. Vamos revisando bien la configuración. Aquí en audio en el 2. Aquí no tocamos nada. En System recomendado cambiar el idioma. Viene en un idioma diferente el juego. Entonces le cambiamos acá. Aquí no tocamos nada. Y en acá nada en avanzado. Tener muy en cuenta todas estas opciones. 400 para que no se crashee. 60 para que nos levante 60 FPS. Acá tenemos todas estas opciones. Aquí en el emulador, lo mismo, también tener en cuenta estas de acá, desactivarlas. Si las tienen activas, desactivarlas. Y pues si algo, pues habilitar el contador de FPS, no está mal. Listo. Aquí tendríamos entonces todo lo de la configuración. Bien, aquí vamos a ver qué tal nos va. Aquí nos está cargando. Vamos a ver qué tal nos corre. Claro está que la primera vez, mientras carga shaders y todo, se demora un poco. Yo ya lo había ejecutado, entonces acaba un poco más rápido. Y vamos a ver qué tal va. Entonces esperemos a que cargue. Aquí ya está cargando el juego. Y vamos a hacer un poco de gameplay, a ver qué tal corre esta configuración. Entonces esperemos a que cargue. Lo estoy haciendo aquí sin pausas para que podamos ver cómo se puede ver.
si hay algún efecto raro en pantalla, pero hasta el momento vamos todo bien. Listo, aquí ya empezó. Como le activamos los parches, ya podemos darle de una vez en X, y aquí es donde entonces tenemos que oprimir, como nos aparece en un idioma raro, el botoncito de Select, o el otro, bueno, los que están en el mando, el del lado izquierdo. Y aquí nos vamos a la antepenúltima, nos vamos a esta opción, y aquí nos vamos a la izquierda, pues en mi caso que tengo el multilingüe, y buscaría español. Bien, aquí ya tenemos el juego. Vamos a jugar y yo ya había empezado una partida, algo muy pocos minutos. Y vamos a ver qué tal corre. Bueno, esperemos aquí. Bien, aquí lo tenemos en 4K. Veamos los FPS. 25, 26. Lo puse de una vez en algo pesado para poder ver qué tal nos rinde. Aquí vamos viendo. Hasta el momento se ve bien. Al inicio se les crashea un poco, es porque mientras carga texturas, shaders y todo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo. Hasta el momento se ve genial. No sé qué tal les parece, me comentan en los comentarios qué tal, cómo lo ven. Promete, tiene unos gráficos bastante poderosos. Un juego que hasta donde sé es bastante exigente y complejo para la emulación. Vamos a ver qué tal nos va. No sé si tenga errores más adelante, no tengo ni idea. Pero hasta el momento todo va bien. Ahí tuvo un bajón de frames. Tengo activo allá arriba donde dice Lossless, porque es el Lossless Scaling, que ahorita más adelantico lo vamos a activar a ver qué tal nos va. Bien, vamos a hacer un poquito más de gameplay a ver qué tal nos va. La idea es ver qué tan estable es. Miremos el mando, si hay algún error. No, nada, todo funciona bien. Ahí se siente que bajó un poco los FPS. En 2K obviamente debe rendir mejor. Ahí hubo algunos errores raros de gráficas, pero bueno, ahí se va estabilizando. Si de pronto tienen alguna otra configuración que les rinda mejor, los leo en los comentarios. Bueno, aquí posee. Bueno, aquí nos vamos con este. Bien, vamos a activar el Lossless Scaling. Voy a hacer pruebas aquí en 4K. Dejándolo estable adaptativo a 60 FPS. A ver qué tal nos corre. Bueno, ahí lo podemos ver. Tenemos una base de 30 FPS. Pero los estamos duplicando. Entonces ahí vamos viendo cómo nos va. Se siente muy fluido. No sé si en el video se alcanza a ver así de fluido, pero no le daba el chiste al OBS para poder grabar la pantalla 60. No es la configuración, es lo que los scaling hace y que lo pueda guardar en el OBS a 60. Pero como tal la jugabilidad es muy buena. Bien, acá sigo haciendo pruebas entonces.
Ahorita lo tenía en por 16 y lo cambiaba por 412 y veo que mejoró, donde ahorita hubo como pérdidas gráficas. Vamos a ver. Seguimos a 4K, 60 FPS. Aunque ahorita cuando nos caímos hubo como un error gráfico. Veo que esa configuración como que mejoró. Entonces miremos qué hay. Recordemos que son pruebas para poderlos guiar. ¿Cuál sería la opción más óptima para poder correr el juego? Bien, se ve muy bien. Y tengo a 30 FPS, no tengo activo los scaling, nada, no está activo. Vamos a activarlo a que esté adaptativo a 60 FPS. Bien, aquí va. Está bastante estable a 30 al parecer. Y de paso hagamos locuras para ver pues hasta dónde alcanzamos a trabajar con él. Vámonos por 4, por 3. Recordemos que son pruebas y mira rendimientos. Aquí nos bajó un poco los FPS a 25, a 24. Pero la fluidez se siente bien. Obviamente es recomendado mejor tener 30 FPS estables y duplicarlos con el loss scaling y tener 60 estables. Pero bien, se siente bien el juego. Bien, entonces nos vamos con 2K. De resto todo igual, no hay ningún cambio. Vamos a ver qué tal nos va. Y logramos tener 60 FPS, lo dejé a 60 FPS. Vamos a ver qué tanto alcanza a tener. La misma escena de ahorita. Ya no tenemos ese daño en la imagen, bien. Se pudo mejorar. Y veámoslo en pelea, a ver qué tal va. Nos damos cuenta que utilizamos casi 8 GB de VRAM. Y el procesador pues está ocupando un buen porcentaje de uso. Desde aquí podemos observar 30, 36. Los scaling no lo tengo activo. 40. Bien, se siente más estable que Dios de la Guerra 3. No sé si de pronto porque el motor es un poco más reciente, el motor gráfico. Bien, vamos a usar los scaling. Entonces lo vamos a duplicar. Y le vamos a sacar un poco más de calidad visual. Ahí vemos que logramos estar cerca de 60 FPS. Teniendo como base 30.
Ahora vamos a ponerle el por 3. Recordemos que son pruebas para saber que se puede lograr también. De paso, pruebas de estrés. Volvemos a lo mismo recomendado, es 30 FPS y de ahí duplicarlo. Los juegos a 60 FPS van bastante bien. Vamos 90 FPS, la RAM vamos usando 16, ya sobrepasamos las 8 GB de VRAM porque le dimos allí con el Lossless Scaling una ayudita gráfica. Y vamos a nuestra última configuración, al por 4. Y vemos que llega a 117. Pesado no se siente el juego. Yo veo muy bien aquí la resolución y también la jugabilidad. Bien, los leo en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal se ve? Si lo han jugado, si de pronto les sirvió la configuración. Si les sirvió la configuración, den su like, comenten, compartan. Espero de su apoyo para poder seguir teniendo más configuraciones con otros juegos. Cualquier duda que tengan con algún otro juego, me comentan. Aquí gracias a un amigo que nos escribió y estuvo allí socializando sus configuraciones, pudimos hacer realidad este video, poder correr allí su juego lo más estable posible. Entonces espero que haya sido también de ayuda para él, y cualquier cosa que necesite, pues para eso está el canal. Bien, miren lo que hubo ahí. Ahí hubo un efecto raro. Antes de irme, si vieron lo que pasó, me dejó hasta me dejó hasta perdido. Pero bueno, mientras cargó. Supongo que mientras cargó los shaders. Pero bueno, ahora sí. Nos estamos hablando. Para más contenido, toca la campanita y suscríbete.